de lectura para que podamos ir adentrándonos más en este estudio de los sacramentos a partir de una lectura más tranquila, aunque teológica, pero más tranquila que podemos ir siguiendo. Entonces les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y repiten después de mí: oh alto y glorioso Dios, Dios, Oh alto y alto y glorioso glorioso Dios, Dios, ilumina las ilumina las tinieblas de mi tinieblas de mi corazón, corazón, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, recta dame fe recta, esperanza cierta esperanza cierta y caridad perfecta, y caridad y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido sentido y conocimiento, Señor, para alcanzar tu desafío, santo y veraz santo y mandamiento. Amén. mandamiento. Amén. para alcanzar tu veraz pensamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a ir con esto. ¿Cómo encontraron la lectura este segundo capítulo de Bob? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron de nuevo? ¿Qué reafirmaron? Ustedes digan, o no hubo algo nuevo, porque pues también se vale, ¿verdad? ¿Quién anote? Acá sí. Ok. Muy bien. Fray, Sí, Neida. bueno, a mí me gustó mucho la lectura y me pareció muy interesante y un poco más profundo ver cómo un sacramental, aunque sea un objeto por muy sencillo o simple que parezca, buscarle ese significado que tiene para el ser humano, ¿verdad? Que le da cualidades diferentes, que lo hace distinto, lo deja de ser un objeto sencillo para convertirse en algo que tiene un significado, que tiene una importancia, que tiene un valor. Entonces, pues eso me pareció bien importante y me parecía también, me llamó mucho la atención cuando decía que en la lectura que la modernidad nos lleva a ver los objetos como simples objetos, sin un más allá, y que justamente pues esta de ver lo sacramental de cada objeto es lo que nos hace ver que hay una profundidad en ese objeto, que tiene un sentido diferente, que tiene un valor diferente. Sí, exacto, que en la misma lectura de Bob, ¿no? Cuando esa expresión que ocupa, cuando las cosas hablan, ¿no? Me parece que ese es como un punto central en este sentido, porque cuando las cosas, en sentido figurado, ¿verdad? No literal, cuando las cosas nos hablan, es porque nos estamos conectando con algo, con alguien, con alguna situación a través de un objeto, ¿no? Entonces es bien importante esto, que nosotros sepamos ir descubriendo en nuestro día a día cuáles son esas mediaciones desde las cuales yo me encuentro con alguien más. Les había yo dicho que en un primer momento esto es en un aspecto más antropológico, no es decir, desde el hombre, y que por eso podríamos descubrir objetos sacramentales que nos conectaban con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, con el novio, la novia, el esposo, es decir, ¿no? Con cualquier otro ser humano, e incluso con un ser humano, pero en una situación, dada, ¿no? Y entonces es ahí cuando nosotros necesitamos descubrir que las cosas nos hablan, y digo, no porque no porque estemos locos, ¿no? Sino porque a través de ahí es algo muy interesante. Gracias, Neida. ¿Algún otro comentario?
Yo, Fray. Adelante, Vicky. Pues a mí me agradó muchísimo la lectura, ya fue mucho más comprensible, ya pude entender lo que era un sacramento y qué significa el sacramento para mí y por qué los seres humanos son sacramentos también para mí. Y al mirarlos como algo en el que yo puedo dar un mensaje bueno, porque también en la lectura descubrí que yo puedo dar salvación al verlo como sacramento, porque yo también soy un sacramento. Entonces, a mí me gustó muchísimo saber eso. No podía entender quizás esa gran capacidad pues, que tengo yo y que no la conocía y que pues gracias a esta lectura hoy la descubro, ¿no? Que yo soy un sacramento y también puedo ser signo de salvación para los demás. Eso me agradó muchísimo. Exacto, y que has hecho una expresión muy interesante, signo de salvación. Hemos dicho también ya desde el aspecto más teológico que los sacramentos están para nuestra salvación, ¿no? No nada más están como de oquis, a ver quién quiere o quién no quiere, sino que todos en su conjunto apuntan a la salvación, ¿no? Hacia allá nos conducen o nos dirigen. Y efectivamente, yo creo que la pregunta con lo que dices, Vicky, cae por su propio peso, ¿no? Entonces, ¿estoy siendo yo o no estoy siendo un sacramento de Dios para los demás? Es una pregunta muy fuerte, ¿no? Si nos la hacemos. Y digo, tampoco se trata de jamás tener un mal pensamiento o de ya estar en los lores de la santidad, ¿no? No, tampoco se trata de eso, pues, o de eso no puede depender si sí o no. Pero lo cierto es que en nuestro trato con todos los demás, ahí es en donde deberíamos de presentar pues estas características, ¿no? De ser este signo sensible, y lo entrecomillo, este objeto, porque pues no somos objeto, ¿no? Pero por seguir esta lógica, lo entrecomillo, este objeto que le sirve al otro para descubrir a Dios, ¿no? Que bíblicamente se ha solido llamar el prójimo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, sobre esta dinámica. ¿Algún otro comentario inicial? Más que nada, Fray, que el signo, por ejemplo, el signo de la comunión, en el momento en que el sacerdote toma el cáliz, toma esa patena, pone el pan, esa parte es cuando usted nos dice, ¿no? La semana pasada, ustedes tienen algo ahí en su casa, tienen algo, tienen un signo que está, ay, voy a llorar. Mi esposo murió hace 2 años, 8 meses y fue una cosa muy triste, pero este vasito era exclusivo de el que le quitaba la sed de su agua de limón. Y, y yo no entendí. Aquí está su amor y su cariño en este vasito. Y igual así Jesús nos deja esa comunión con Él, esa unión, y entonces lo entiende uno, la familia más unida como Él la tenía. Y de Jesús, pues todos nosotros sus hijos, unidos hacia Él. Gracias, Ray, perdón. No, Leti, gracias a ti por compartirnos esta forma de entenderlo, vivencia y experiencia, ¿no? Y justo eso, Leti, es el sacramento o lo sacramental. Porque de alguna manera que quizá todos nosotros no entendemos o no alcanzamos a entender del todo, ese vaso te conecta con tu esposo, ¿no? De una Así manera es. única y especial, ¿no? Y justo Sí. eso es lo que hacen, hacen los sacramentos, ¿no? Conectarnos con el otro, conectarnos, y en última instancia, efectivamente, pues es con Dios, ¿no? Pero Sí. no logramos descubrir esta conexión desde lo sacramental, desde lo sensible, desde lo que nos toca, desde lo que vivimos, pues olvídense de encontrarnos con Dios, ¿no? Con esta realidad invisible, misteriosa y no misteriosa en el sentido de oculto, ¿no?
no, sino de que se va dando poco a poco en la revelación, ¿no? Y sí, efectivamente, como dices, ¿no? El hermoso, este sacramento con tu esposo, Leti, atesóralo y pues bueno, ¿no? A través de él, únete y en este caso específico de personas pues que se nos han adelantado, eh, Sí, es interesante cómo a través de estos objetos sacramentales nos podemos conectar con ellos en la oración. Ujú. así es, Ray. Gracias. Porque pues no es que el vaso sea tu esposo, ¿verdad? Pero te conectas con él. Sí, sí, recordamos muchas cosas de él. Sí. Exactamente. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo, Fray, Adelante, Leo. aquí el jarro visto desde dentro, mirada sacramental, me, me inquietó esto, dice, habla de la infancia. Entonces, yo dije, ¿qué tengo desde mi infancia? Y les comparto esta imagen. Es muy viejita, viejita, viejita. Ya no tiene los rayos, ya nada, ¿no? Pero esta imagen estuvo en la casa de mi abuelita materna, en la casa de mi mamá, y hoy está aquí en la casa. Y cada vez que la veo, pues sí, me acuerdo de las veces que nos reuníamos a rezar el rosario, que estábamos unidos, o sea, estábamos juntos como familia, y en los momentos en que estoy así con mis hijos, digo, pues esta imagen me recuerda esa unión de toda la familia. Ese es mi sacramento, este es mi sacramento. Ya está muy viejito, ya no tiene color. Y sí, ya no tiene color. Y me decía una de mis hijas, ponle esta imagen, mami, para que sepamos que esta es, sí, esta es la imagen, ¿no? Del Señor de la Misericordia. Entonces, mi abuelita, mi mamá, fueron muy devotos del Señor de la Misericordia. Entonces, aquí tengo esta imagen, pero también tengo esta otra porque a mis hijos dicen, pero pon la otra porque no se ve bien qué es. Sí, pero para mí eso es lo que me une con ellas, me une ahora sí a mi infancia, de cuando decía yo, abuelita, pero ¿por qué tiene así las manos? ¿Por qué tienen hoyos en las manos? Entonces me hizo recordar mi sacramento y sí, quería yo compartirlos con ustedes. Desde mi Gracias. niñez. Gracias, gracias, Leo. Y fíjense que aquí, con el ejemplo que nos pone Leo, se asoma otra de las características, ¿no? Porque Ujú. para los demás, para sus hijos de Leo, pues es así como de, pues pon una imagen que se vea, ¿no? Pero no, o sea, Sí. es que esa imagen borrosita, rotita, Ujú, mojada, si tú quieres, etcétera, es la que a mí me une. ujú, Por eso es muy importante entender que cada uno de nosotros va teniendo estos signos sacramentales, que quizá ningún otro le diga nada, ¿no? Pero que a mí, a ti, bueno, etcétera, nos dicen algo específico. Y como cristianos tendríamos que encontrar en estos 7 gestos rituales o en estos 7 sacramentos esa unión estrecha con Dios. Porque ahorita quienes nos han compartido su sacramento, su objeto sacramental, nos han hablado de una situación específica de su vida, ¿no? Es decir, no hablaron ahí como en el año, ¿no? De quién sabe cuándo, de quién sabe dónde, no. Se hablaron de un específico. momento específico, Ujú, ¿no? Y entonces, así, los sacramentos, lo hemos dicho en el curso, bueno, en los cursos pasados, hemos dicho que los sacramentos intentan acompañar una etapa bien específica de la vida, ¿no? Y es justo entonces donde aquí se quiere expresar todo este contenido antropológico, teológico y en última instancia, amoroso de Dios. Parece que ahí está también el asunto, porque en el fondo lo que ahorita Leo y Leti nos compartían era una expresión y experiencia de amor, ¿no? Entonces, ahí está esta parte. Muy bien.
Si les parece, vamos un poquito a la lectura y ahorita seguimos con los comentarios al respecto y también reservamos un momento para que quien haya traído su objeto sacramental también nos lo pueda compartir, ¿no? Bueno, este es un capítulo. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Ya, Fray. Sí, Fray, ya vi. Sí, Fray. Bien, entonces yo creo que como es breve, podríamos hacer una lectura continuada, ¿no? Y como lo hemos hecho, si alguien quiere apuntar algo, levanta la mano o abre el micrófono y nos lo puede ir comentando, ¿no? ¿Quién gusta comenzar a leer, por favor? Yo, Fray. Adelante. En un jarro de aluminio, de aquel aluminio antiguo, bueno y brillante, tiene rota el asa, pero esto mismo le da cierto aire de vejez. En él bebieron los 11 hijos, desde pequeños hasta grandes, porque acompañó a la familia en todas sus mudanzas, del campo a la aldea, de la aldea al pueblo, del pueblo a la ciudad. Hubo nacimientos y muertes, y el jarro participó de todo. Estuvo siempre al lado de todos, permaneció en la continuidad del misterio de la vida, en las diferencias de situaciones vitales y mortales. Siempre brillante, siempre antiguo, porque sin duda lo era ya cuando entró a casa, viejo con esa vejez que es juventud, porque genera y da la vida, el jarro de aluminio, pieza central de la cocina. Todo lo que se bebe en el jarro es agua, pero en la frecuencia, la familiaridad, la dulzura, la historia familiar, la reminiscencia de la infancia, lo que sacia la sed, puede ser cualquier clase de agua. En este jarro sabe siempre buena y fresca. Por eso, en casa, todos calman sed bebiendo de él y todos acompañan el gesto diciendo como un rito, qué bueno es beber en este jarro, cómo sabe el agua. Trátese del agua inmunda del río, o del que se enturbia por el camino, o de la que viene cargada de cloro. Gracias al jarro se toma buena, saludable, fresca y dulce. Un hijo regresa después de haber recorrido el mundo y de haber estudiado. Llega, besa a la madre, abraza a los hermanos, termina las tristezas padecidas. Pocas palabras, largas y minuciosas miradas. Hay que beberse al otro para amarlo. Los ojos que beben hablan el lenguaje del corazón. Solo después de mirar largamente, la boca habla superficialidades. Qué fuerte estás, qué hermoso me parece. ¿Cómo has crecido? La mirada no dice nada de estas cosas, sino que habla lo inefable del amor. Solo la luz entiende. Mamá, tengo sed. Quiero beber en el jarro. El hijo ha probado tantas aguas. El agua de San Pellegrino, las fuentes de Alemania, de Inglaterra, de Francia, el agua buena de Grecia, corrientes cristalinas de los Alpes, del Tirol, de las fuentes romanas, agua de San Francisco, agua de Portofino, de Persópolis, de Petrópolis, tantas aguas, pero ninguna como esta, de la que bebe un jarro lleno, no para calmar la sed del cuerpo. Esto es lo que hacen las otras, sino la sed del arquetipo familiar, la sed de los penates paternos, la sed fraternal, arqueológica, la de las raíces, de dónde viene la savia de la vida humana. Esta sed solo se sacia del agua del jarro de aluminio. Bebe sogadamente, termina con un suspiro hondo, como quien se sumerge y vuelve a la superficie. Después bebe otro, lentamente, para degustar el misterio que el jarro contiene y significa. ¿Por qué el agua del jarro de aluminio es buena y dulce, saludable y fresca? Porque el jarro es un sacramento. El jarro sacramento le confiere el agua, bondad, dulzura, frescor y salud. Gracias. Aquí nos detenemos un momentito por si alguien quiere hacer algún comentario de esto que aquí se ha leído y así nos podemos ir por apartaditos. ¿Alguien que guste hacer algún comentario? Buenas noches, padre. Buenas noches. Padre, bueno, llegué un poco tarde a la reflexión, pero leí la lectura
Y en esta parte, no sé si decir que no estoy muy de acuerdo, porque como, o sea, sí entiendo que, o nada más, o a ver, voy a explicar lo que entendí y a lo mejor es que lo entendí mal. Si nosotros le ponemos al jarro lo que dice, ese sentimiento, esas cuestiones, ese enlace que tenemos con él, no creo que caemos un poco como en idolatría, porque a fin de cuentas, bueno, sí entiendo que este es un ejemplo, ¿no? Pero dice, bueno, no hay otra agua más rica que el jarro, que no sé qué. Pero en sí, el jarro, es un cacharro. Y si le ponemos, y luego lo dice, no, es que si lo vemos desde otro sentido, solo es metal, solo es esto. Pero si hacemos eso con muchas cosas, vamos a terminar como los acumuladores. No sé si han visto ese programa de los acumuladores obsesivos, que a todo le ponen algo. O sea, dicen, no, no me deshago de esto porque esto me lo regaló fulano de tripas en tal día. Y mi hijo se sentó en él. O sea, sí entiendo que tenemos que tener este tipo de objetos porque por lo que significan, dice, a final de cuentas es un signo, ¿no? Pero si a todo le ponemos ese significado, no podemos caer ya en banalizar estos sacramentos. No sé si me explico, como que hay una línea en la que podemos a lo mejor, si todo es como sacramental, que a fin de cuentas al principio lo dice, o sea, sí yo entiendo que la creación de Dios la debemos de ver en todos lados, porque no hay nada tan hermoso como el cuerpo humano, que es una maquinaria impresionante, nunca la vamos a poder hacer así. Pero si empezamos a ver, o sea, a todo darle ese significado, no podemos caer en cierta, como no sé si decirlo así, idolatría o banalización de los sacramentos, de lo sacramental. Entiendo tu punto y sí pudiera ser un riesgo en cuanto a que en el objeto pensemos que el objeto es Dios o que el objeto es regresando bueno, no sé si Mari, si alcanzaste a ver y llegaste antes, bueno, en el momento cuando Leti estaba presentando su sacramento, ella presentaba un vaso, que este vaso le recordaba a su esposo, ¿no? Pero le decía yo a Leti, es que ese vaso no es tu esposo, pero te conecta con tu esposo de alguna manera, ¿no? Y es importante para ti, va a ser importante para ti, porque para todos los que estamos aquí, pues vemos el vasito azul y pues es eso, ¿verdad? Un vasito azul. Podrá gustarnos, no gustarnos, según el tamaño, según el color de azul. Pero aquí el secreto está, sí, en el valor que nosotros le damos. Pero como bien dices, Mari, o sea, tampoco podemos caer en y qué bueno que lo comentas, en este aspecto acumulador, ¿no? Y casi que etiquetar cada cosa que se va presentando, ¿no? Y me lo encontré en la calle cuando no tenía para comer y mejor lo guardé, etcétera, ¿no? Y entonces, objeto por objeto, tampoco podemos caer en eso. Lo cierto es que cuando nosotros logramos descubrir cuál es ese objeto que de verdad, o sea, de verdad, me transporte a otro momento de mi vida. Por eso aquí, miren, déjenme ver dónde está lo de aquí, esto. Esa es una palabra clave, la reminiscencia. Bueno, aquí lo dice de la infancia, ¿no? Pero la reminiscencia es este recordar, este traer aquí, ¿no? El rememorizar, si ustedes quieren, por una palabra más, más común, más conocida. Pero se trataría de distinguir, Mari, qué objetos simplemente me recuerdan algo y qué objetos de verdad se me han convertido en sacramentales. Por ejemplo, déjenme ver, estoy viendo aquí si tengo algo así que me recuerde, pero que no signifique precisamente un sacramento, no, pues ahorita no tengo. Bueno, pero un objeto que para mí no representa, o sea, sí que sí diga, esto me recuerda a algo, pero, por ejemplo, ya encontré aquí. Por ejemplo, esta memoria es un Minion, ¿no? Pero bueno, es una memoria porque le quitamos y aquí ya está el- la USB, ¿no? Entonces es una memoria de 8 GB. Espero se alcance a ver, ¿no?
Este Minions a mí me recuerda mucho a un fraile de Haití, porque un día llegó al salón de clases con esta memoria y yo llevaba también una memoria de 8 gigas, ¿no? Y le dije, oye, me gusta tu Minions. Yo no sabía que era memoria. Le dije, a ver, enséñamelo. Y me lo enseñó y ya vi que era una memoria, etcétera. Y yo le dije, te cambio mi memoria por la tuya. Dice, bueno, y así, ¿no? Como cualquier cosa, cambiamos las memorias. Evidentemente sacamos los archivos y todo eso, ¿no? Y por ejemplo, esta memoria, pues a mí me recuerda a él, porque sé que la intercambié con él. Pero si yo llego a perder esta memoria, pues me dolerán los archivos que tiene dentro, ¿no? Y que ya no voy a tener una memoria de Minions. Pero hasta ahí, o sea, tan fácil como es ir a alguna tienda y comprar otra memoria, pero este objeto me sigue recordando algo. Pero para mí no es un objeto sacramental, porque aunque me llevaba bien con este fraile, pues jamás fuimos los amigos, ¿no? Los grandes amigos. ¿Me explico? Entonces, no podemos caer en este sentido, como bien tú lo señalas, Mari, de que este me recuerda algo y entonces lo almaceno ahí. No, estamos hablando de objetos sacramentales y de estos objetos sacramentales, sí, de verdad, me atrevo yo a decir que tenemos uno o dos, ¿no? Pero de objetos que de verdad nos transportan y entender, si este fuera mi objeto sacramental, entender que él o este objeto no es la persona con quien me conecta, ¿no? Sino solamente una mediación que me hace traer o hacer esta reminiscencia, traerlo aquí, revivir, ¿no? Porque ahorita lo que yo les narré, cómo, o sea, cómo aconteció que yo tengo esta memoria, pero vuelvo a repetirlo, si yo la llego a perder, se llega a descomponer X, pues o sea, digo, ay, me va a doler más porque es un Minions que por quien me la dio, ¿me explico? Y entonces es así como tendríamos que y diferenciar. Y los otros objetos, pues sin duda nos recordarán algo. Hasta la ropa que ustedes tienen puesta ahorita, pueden echar a andar el cerebro y, la compré en tal tienda, ¿no? Sí, Pero porque todo lo compras o lo adquieres por alguna razón, ¿no? Porque te gusta, a fin de cuentas. Entonces, bueno, a mí me salta un poquito eso. Y también sé que por ahí, haciendo pues así, un check con el libro de Víctor Frank, el del sentido de la vida, él mismo te dice en el libro cuántas cosas no necesitamos para vivir, ¿no? Porque ahí se desprende de todo. O sea, que la cadenita, cuando llega a los campos de concentración y le quitan todo, literal, no se queda una cadenita, un recuerdo, nada. Dice, todo a fin de cuentas se te queda en tu corazón, en tu mente. Entonces, bueno, sentí a mí como que dijo, bueno, a lo mejor aquí sí me está llamando, a lo mejor, no sé, esa fue mi impresión, como un poco más a lo material, cuando a lo mejor deberíamos de ir más a lo que me conecte con Dios, que a fin de cuentas, sí, claro, los objetos me pueden ayudar, pero a lo mejor sí caigo, no sé si estoy pecando de quisquillosa, pero puedo caer en eso porque, bueno, mientras lo iba yo leyendo, fui viendo las cosas que tengo ahí, como dice, pues esto lo compré por esto me lo dio mi mamá, esto, dije, changos, pues, entonces aquí pues ya no me vuelvo a deshacer de nada, ¿no? Y luego me trajo la otra lectura de Víctor Frank, dije, no, pues a ver, yo ya había pensado que sí realmente qué necesito para vivir, o sea, exactamente qué necesito. Y lo que te deja ese libro es eso, que realmente no necesitamos pues más que la vida, ¿no? Y las ganas de ese sentido de trascender. Entonces sí me llamó un poco en ese, o sea, dije, a lo mejor, si no le da uno su justo sentido a la lectura, te puede llevar hacia el otro extremo. Bueno, esa fue mi impresión, Frank. sí, claro, porque les repito, no se trata del objeto por el objeto, ¿no? Porque si nos pasamos ahora a los sacramentos en sentido estricto, estaríamos hablando del rito por el rito. Es decir, yo voy a la celebración eucarística, pues ahí me paro, me siento, me hinco y hago un poquito de aeróbics, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Se trata ¿Sabe qué, Fray? sí, Cuando leí eso del sacramento, del rito, me vino a la mente cuando a veces no,
cuando está dando la comunión el sacerdote y por otro lado la del ministro de la Eucaristía, ¿no? Y la fila del sacerdote, vaya, no, da la vuelta a la esquina. Y el ministro de la Eucaristía vacío. Discúlpame, como que perdemos ese sentido también, ¿no? La Eucaristía es la misma, te la dé quien te la dé. Y es eso, me vino también eso, dije, a lo mejor uno puede llegar a perder el foco, es eso, si no como que pones mucha atención en lo que estás leyendo y te lo van aterrizando. Bueno, esa ya, ahora sí, esa es mi última intervención. No te preocupes, Mari. Pero sí, efectivamente, Bye. sí, en esta situación no podemos caer en el materialismo, ¿eh? No es una invitación hacia el materialismo, sino encontrar un objeto para ejemplificar lo sacramental. Sí, Sandy, te escuchamos. Bueno, yo en lo que acaba de decir nuestra hermana, sí, sí no estoy muy de acuerdo con ella, porque las manos del sacerdote son manos sagradas, son unas manos especiales, unas manos consagradas, y la de nuestros hermanos que dan la comunión no es lo mismo. Y tampoco, bueno, en mi caso, a mí no me gusta que los sacerdotes sigan dando la comunión en la mano. Yo siento que la comunión debe de ser como siempre nos la dieron en la boca, pero sí no estoy de acuerdo en que los hermanos de la Eucaristía den la Eucaristía. Eso es una función que debe de tener el sacerdote, porque es una persona consagrada. Ese es mi punto de vista, Fray. Ok, sí, digo, aquí el gusto se rompe en géneros, ¿verdad? A este respecto. Y como les he dicho en la mayoría de cosas con estas cuestiones, mientras a uno le dé paz y tranquilidad, si uno la recibe en la mano y le da tranquilidad, adelante, ¿verdad? Si uno prefiere que sea el presbítero en la boca, adelante. O sea, se trata de vivir el misterio, ¿no? Solamente una acotación a este respecto. Todos desde el bautismo hemos sido consagrados. Pues, en ese sentido, todos somos personas consagradas y por ende tenemos las manos, los pies, los ojos, la cabeza, todo lo tenemos consagrado. No, digo, no por llevarte la contra, Sandy, ni quererte como meter a esta dinámica, ¿no? Es solamente ese comentario y hay en los padres de la iglesia hay porque nosotros recibimos la comunión o se nos acostumbró a recibirla en la boca, ¿no? Pero antiguamente o en las iglesias primitivas o en la iglesia primitiva, literalmente era la fracción del pan y de mano en mano. La cuestión de dar la comunión o el cuerpo del Señor en la boca, también poco a poco se fue haciendo una normativa de la iglesia, pero tiempo después, o sea, no es de origen del Señor Jesús, no es que el Señor Jesús les pasara a dar en la boca, ¿no? O sea, ya va a venir a ser una norma posterior, sobre todo por salud o salubridad. ¿No? Porque, pues bueno, el cierto es que podemos llegar con las manos mugrosas, etcétera, y bueno, ¿no? Todo esto. Pero no habría como, en sentido estricto y teológico, no hay nada de malo que un ministro, porque fíjense, además es ministro extraordinario y le está ayudando al presbítero en un momento específico, ¿no? Sobre todo pienso aquí en la realidad Coyoacán, donde las misas son 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde y donde pues se tiene que agilizar un poquito el asunto, ¿no? Porque si no, no se retrasa en una y pues ya se retrasó todas las demás. Entonces van siendo también cuestiones más prácticas, ¿no? Pero insisto, no por querer simplemente llevarte la contra Sandy, solo igual comentar eso al respecto, ¿no? Voy a buscar lo que este padre de la iglesia nos menciona, porque como antiguamente se hacía así, él literalmente dice en una de sus homilías, y cuando te acerques a comulgar, pon la mano, bueno, no recuerdo exactamente, la mano izquierda sobre la derecha, para que con esa mano hagas el trono en el que va a descansar el Señor Jesús. Cuando lo pongan en tu mano, cúbrelo y en ese momento llévalo a tu boca con la mayor dignidad. Es decir, hay una expresión de esto. Lo busco y se los mando al grupo, ¿no? Y vuelvo, Gracias, Fray. no, de nada, Sandy. Esto vuelvo a insistir, no,
no por querer meterlos a una dinámica que a mí me guste, ¿no? Como les he dicho, justo de esto se trata el club de lectura, ¿no? De compartir puntos de vista distintos sin, sin roces de más, vaya, ¿no? Pero les mando eso para que lo tengan presente. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Podemos seguir con la lectura. Geoffrey, Sí. yo considero que esos objetos sacramentales de los que nos habla la lectura es más que nada la añoranza de algo que ya no está, de algo que cuando regresamos, por ejemplo, a casa, como lo dice, se va a estudiar lejos o uno se casa, te vas a hacer tu propia vida y cuando regresas a casa, ese, ese plato de sopa, ese olor de la casa, ese abrazo. Yo, por ejemplo, eh, ahorita traigo puesta esta pijama, que es mi objeto sacramental. Ok. Yo también, así como la compañera, yo no soy de acumular cosas, ¿sí? Y vaya, si llegan a casa esto me gusta, toma, te lo regalo. O sea, Ujú. porque las cosas deben de fluir, las cosas deben de continuar su historia, ¿sí? Pero hay algo como esta pijama que fue de mi madre, que hay ocasiones en que yo me siento triste o simplemente recuerdo mucho a mi madre y quiero ese abrazo que pues ya no lo puedo obtener. Entonces, ¿yo qué hago? Con esta pijama me abrazo y, ay, mamá, esto, lo otro. Y ok, es la añoranza. Y esta lectura nos habla de eso, de la añoranza. No es, no es de acumular, porque como lo dice la compañera, no podemos ir acumulando que el zapatito, que el calcetín, o sea, no, simplemente es traer, evocar algo que ya no está. Y precisamente es como los sacramentos. En esto recordamos, vivimos, por ejemplo, el sacramento de la comunión, ¿sí? O sea, cada domingo vamos y vivimos nuevamente pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? O sea, no cualquier cosa, pero los que creemos sabemos que estamos viviéndolo, que estamos ahí, ¿sí? Y es el regresar a casa, el estar con aquellos que ya no podemos. Bueno, para mí eso me dijo la lectura. Sí, exactamente. Y de verdad qué bueno que salió ese asunto como del materialismo, ¿no? Porque esta lectura no apunta hacia ello. No es y que muy bien lo rescató Mari, ¿no? O sea, esta intuición que tuvo de no jalarnos hacia allá. No es el acumular por el acumular, es encontrarle a algo específico esa dimensión trascendente, ¿no? Orte, ¿te escuchamos? Gracias, Fray. Buenas noches a todos. Yo no tuve la oportunidad de entrar a las otras sesiones por otros motivos que tuve, pero ya estoy aquí, gracias a Dios, y estoy escuchando lo que están hablando y me parece que están haciendo un recuerdo de lo que es un sacramental para nosotros en nuestra vida. Entonces, bueno, acordándome ahorita, que cuando Mario y yo nos casamos, pues nos compramos unos muebles muy sencillos, de esos que decían recámara, sala y comedor por tanto dinero, ¿no? Y eso fue para lo que nos alcanzó. Y ya era una mesa redonda de vidrio, traía 4 sillas, y entonces las sillas, pues con tantos años, pues se echaron a perder, las tiramos, pero la mesa permanecía. Y a mí me gustaba mucho esa mesa. Hace poquito apenas se nos rompió porque era de vidrio. No sé cómo, pero se rompió. Así de repente se rompió. Y entonces, pero fíjate que para mí siempre habíamos dicho y lo habíamos dicho en familia. Yo creo que a todas las familias nos ocurre esto. Pero en esa mesa, nosotros iniciamos nuestra vida matrimonial, Mario y yo,
solos. Luego cuando ahí desayunábamos con nuestros niños, comíamos, cenábamos, ahí lloré, ahí reí, ahí compartí con mis hermanos, con mis seres queridos y amigos, muchas anécdotas muy hermosas y ahí siempre se sirvió el pan o la comida, los alimentos, lo compartimos con muchas personas. Mucha gente llegó ahí a esa mesa a llevar también lo que ellos podían llevar o lo que ellos querían llevar. Y eso, siempre mi mesa a mí me gustaba, ¿no? Era una mesa redonda, pero decían mis sobrinas, ay tía, venimos a tu casa y aunque somos muchos, siempre cabemos. ¿Cómo le hacemos? No lo sabemos, pero cabemos en esta mesa. Y para mí fue algo, ahora digo, siempre ahorita recordando eso, como dicen, ¿no? Aquí los hermanos, pues, son cosas materiales, pero finalmente nos dejan algo en nuestra vida marcada, como lo que les acabo de comentar. Para mí fue mi mesa y muy hermosa mi mesa, muchos recuerdos. Ahí oramos también, damos gracias a Dios, ahí rezamos a veces el rosario, o sea, tantas cosas, ¿no? Que se hacen en una mesa, pero eso es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias, Fray. No, gracias a ti, Orte. Y vuelvo a insistir, ¿no? Es este punto de la reminiscencia, de traer, de recordar esa situación, esa alegría del convivir, el haber orado, ¿no? Y que la mediación es material, ¿no? Pero que no significa que en esa mesita, en esos sillones, etcétera, esté tu familia, ¿no? Sino que eso solamente es recuerdo, y de alguna manera me lleva nuevamente a esta situación, ¿no? Aquí, por ejemplo, porque tampoco podemos satanizar lo material, ¿no? Que eso el Concilio Vaticano II ya nos lo dejó bien claro, ¿no? Hay una doble dimensión en el hombre, la material o la temporal y la trascendente. No podemos quitar privilegiar una y dejar la otra, no. Es junto con pegado, ¿no? Y voy al caso, por ejemplo, María de los Ángeles comentaba de este libro de El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, ¿no? Y él, aunque ciertamente le quitan todo, quien lo haya leído, no sé si ustedes recuerdan que incluso Víctor se aferra a unas notas, que ahorita no preciso cómo consigue las notas, pero que tiene las notas y que después es lo que al final va a verse Es reflejado un libro. en el libro, Ujú. exactamente. ¿No? Digo, ahorita no recuerdo exactamente cómo está el asunto de las notas porque tiene ratito que lo leí, pero sí está estas notas que cuando Y- sale ya de los campos de concentración es lo que da el libro, ¿no? O la base del libro. Entonces, Pero, perdón, se sí, aferra también al sacramento, a un mandamiento. O sea que Víctor Frank en el libro también él se aferra a un mandamiento de la ley de Dios. Mm, sí, Sí, porque o sea que no es así muy, muy separado porque era un judío muy letrado, muy conocedor de lo que era la religión católica, la religión. ajá, exactamente, porque, y vuelvo al punto, ¿no? Digo, traía el comentario a Víctor Frank y estas notas, porque al final esas notas o ese papel, pues es material, ¿no? Pero, o sea, su punto no es sobrevivir por conservar la simple hoja, sino por todo lo que eso representa, ¿no? Entonces, esta expresión que estudiamos desde Bob, no se trata, lo vuelvo a insistir una vez más, no se trata simplemente de materializar, no, pero sí se trata de que entendamos nosotros de que hay objetos, de que hay incluso canciones. Yo creo que todos tenemos una canción que la escuchamos y luego la memoria corre. Fíjense, por ejemplo, está la canción al oído, un aroma, un perfume, que lo olemos y decimos, híjole, y ya me recordó a tal persona.
¿no? Porque eso tiene algo muy específico y simbólico para nosotros, ¿no? Pero evidentemente, si yo identifico muchos olores o muchos aromas, ¿no? Y entonces empiezo como a recordar todos los aromas, etcétera, pues bueno, tampoco es por ahí el asunto, al menos la dimensión sacramental, ¿no? Piensen, por ejemplo, también en alguna comida familiar. Yo, por ejemplo, que salí a los 17 años de casa de mis papás, pues yo añoraba, bueno, y sigo añorando la comida de mi mamá, ¿no? Y aunque en todas las casas que he pasado ha habido distintas cocineras que nos ayudan con ello y puedan hacer así bisteces en chile pasilla, no saben como los de mi mamá, ¿no? Porque quién sabe, pero no saben igual, ¿no? Y es un deleite cuando yo voy a casa y mi mamá me prepara algo de comer, ¿no? Porque no es el solo hecho de que ella prepare, ¿no? Sino todo lo que simboliza eso para mí. Por ejemplo, ¿no? O quizá, no sé, ver el fútbol con mi papá, ¿no? Aunque los dos estemos acostados en la cama sin decirnos nada, o estemos en el sillón, ¿no? Pero para nosotros eso, antes de que yo saliera de casa, era ver los partidos, ir quizá por un refresco, por alguna botana. Es un gesto simbólico, ¿me explico? Entonces, es ahí el asunto donde se va presentando todo esto. Por eso necesitamos identificar esos objetos, esos momentos sacramentales. Porque de verdad, si no logramos captar esa sacramentalidad desde lo temporal, desde lo que esencialmente somos, no vamos a poder dar ese paso a lo espiritual trascendente, ¿no? Y bueno, ya encontré lo que les decía de la, denme un segundo. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Ya, Fray. Ya, Fray. Perfecto. Me gustaría, ya para ir cerrando nuestro día, fíjense, esto lo veíamos quienes tuvieron la oportunidad de compartir esta charla, la Eucaristía Sacramento de Unidad. Recordarán quienes pudieron. San Cirilo de Jerusalén, una catequesis mistagógica quinta. Fíjense, cuando te acerques, pues, no te acerques con las palmas de las manos extendidas y con los dedos separados. Está aquí en una catequesis donde nos está enseñando San Cirilo de Jerusalén cómo debemos comulgar. ¿Sale? Entonces está diciendo, no te acerques con las manos así básicamente, ¿no? Bueno, así, no te acerques así, ¿no? Sino haciendo a la mano izquierda trono para la derecha, como si fuera ésta a recibir a un rey. Aunque no lo dice textualmente, pues nosotros podemos deducir que lo cotidiano con San Cirilo de Jerusalén, pues es que la comunión se entrega en la mano. Y está catequizando cómo hay que recibir la comunión en la mano, ¿no? Y con la cavidad de la mano recibe el cuerpo de Cristo respondiendo él, amén. Bueno, ahí me falta un acento, disculpen. Con cuidado, pues, habiendo tú santificado los ojos por el contacto, recibe el santo cuerpo, cuidando no pierdas algo de él. Porque si algo perdieres, te perjudicas evidentemente en esto como en algo de tu propio organismo. Porque dime, si alguno te diese unas limaduras de oro, ¿no las guardarías con toda diligencia, cuidando no perder nada de ellas ni sufrir ningún menoscabo? ¿No procurarías, pues, con mucha más diligencia que no se te caiga ni una migaja de lo que es más precioso que el oro y que las piedras preciosas? Luego, bueno, ya sigo explicando. Luego, después de la comunión del cuerpo de Cristo, acércate también al cáliz de la sangre, porque aquí en este momento era el repartir la comunión o el pan en la mano y acercarse literalmente a beber del cáliz, ¿no? Cosa que en la actualidad ya no, muy rara vez se da la comunión bajo las dos especies, ¿no? Pero nosotros por la doctrina de la concomitancia, así se llama esta doctrina teológica, concomitancia, nosotros creemos que ya sea
que se coma el solo cuerpo o se beba la sola sangre del Señor, se está comulgando a todo el Señor Jesús. ¿Sale? Entonces, fíjense, acércate también al cáliz de la sangre, no extendiendo las manos, sino inclinado y en actitud de adoración y veneración, santificante, diciendo el amén y participando de la sangre de Cristo, y estando húmedos todavía tus labios, tocándolos con las manos, santifica, y fíjense que esto es bien padre, y estando todavía húmedos tus labios, tocando las manos, santifica los ojos, la frente, los demás sentidos. ¿Por qué? Porque pues, al final los sentidos son los que nos hacen introducir conocimiento, experiencias, vivencias. Entonces, esta es una catequesis muy hermosa. A mí me lo parece muy hermosa, ¿no? La frente, todos los demás sentidos. Después, mientras aguardas a la oración, da gracias a Dios que te ha hecho digno de tan grandes misterios. A mí me parece fenomenal esta, bueno, y hay otros números más, ¿verdad? Pero para el propósito, me parece que es fenomenal esta catequesis, ¿no? Les mando este apartadito también en el grupo de chat para que lo puedan tener, ¿no? Y lo que les he dicho también en otras ocasiones, ¿no? El punto es en qué situación, en qué modo se acerca uno, de qué manera lo vive uno, ¿no? Por eso, y no perdemos el punto de lo sacramental, ¿no? Por eso, vuelvo a insistir, el vaso que Leti nos enseñó, a nosotros nos podrá ir y venir ese vaso, porque no me gusta el azul, porque está muy chiquito, etcétera. Pero a Leti no, a Leti no, ¿me explico? O a Leo el cuadro del Señor de la Misericordia, ¿no? Uno podrá decir, te doy 50 pesos, ya cómprate otro que se vea. No, espérame, pues es que no se trata de eso, ¿no? Es algo mucho más amplio. Pero no estamos poniendo en ese objeto sacramental a Dios, que eso se llama panteísmo. Panteísmo. Es decir, todo es Dios, pero todo es Dios en cuanto a que esto es Dios. Esto es Dios, no. Eso es el panteísmo y esa doctrina no la sostenemos los católicos. Que sí sostenemos nosotros el panenteísmo. Se los escribo aquí en el chat. El panteísmo, ese el primero que puse, no. Ese no. Este otro, el panenteísmo, sí. Y es en donde encaja lo sacramental, porque toda la creación me refleja a Dios, mas la creación no es Dios. ¿Me explico? Es decir, yo digo ahorita por ocupar cualquier ejemplo, ¿no? Este libro me puede recordar a Dios, por ejemplo, pero no es Dios, ¿no? O les pongo otro ejemplo, más este libro, por ejemplo, es de un teólogo llamado Adolphe Geshe. Este libro está en francés y originalmente era un libro de un fraile de Fray Manuel Anao. Él murió y de alguna manera este libro llegó a mis manos, era de él, ¿no? Y yo aprecié mucho a Fray Manuel. Y curioso porque vienen sus notas, por ejemplo, no sé si alcance a ver, pero vienen algunas partes subrayadas, algunas especies de anotaciones, no sé si la cámara lo alcance a, a enfocar, pero bueno, por ahí vienen algunas anotaciones, etcétera, ¿no? Y para mí es muy significativo porque yo estudié francés y Fray Manuel me ponía a leer textos en francés para que yo me hiciera en eso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, después de su muerte, este libro llega a mí de Fray Manuel y en francés, pues esto es muy significativo para mí, ¿no? Pero no es que el libro sea Fray Manuel, no, me recuerda, lo traigo, la reminiscencia, ¿no? Mari,
María de los Ángeles, ¿te escuchamos? Fray, a mí me quedó una duda Sí, en la página 19 cuando dice que el objeto deja de ser objeto para convertirse en sujeto. Ahí no se cae en el panteísmo. no, está hablando como sujeto en cuanto a que cambié la pantalla para que pudiéramos, página Porque 9 ahí que dijiste, ¿verdad? exactamente ahorita lo que dijo, ya si el objeto lo vuelve sujeto, o sea, ya le estás poniendo cualidades que pues realmente un objeto difícilmente puede tener. O sea, sí entiendo lo que dicen, la reminiscencia, la nostalgia, lo que tú quieras, ¿no? Sí lo entiendo, pero si un objeto, lo que pone ahí el jarro, dice, ah, bueno, no, y como usted ahorita lo dijo, eres el sazón de su mamá, la comida de su mamá, no el plato en que le da la comida a su mamá, no el caso en la cocina, es la comida de su mamá, la forma en la que está hecha, eso es lo que te recuerda, eso es lo que nosotros tenemos. Pero si al objeto, aquí como dice el jarro, ya lo hago sujeto, lo estoy subiendo de categoría, le estoy dando cualidades que no tiene. No sé si estoy entendiendo mal, Fray. Sí, esta idea del sujeto es en cuanto a que con el sujeto puedes interactuar, ¿no? Y con cualquier objeto, pues no es como que interactúes, ¿no? O sea, no es como que yo me ponga a hablar con este termo, ¿no? Con este vaso. Sin embargo, regreso nuevamente al ejemplo de Leti porque me parece el más significativo, ¿no? Ella no es precisamente que le empiece a hablar al vaso para hablar con su esposo, pero teniéndolo en las manos seguramente va a poder hablar con su esposo, ¿no? Acá el punto es no, lo alcanzo a ver, Mari, no extremar, no polarizarnos en ese Ajá, sentido, ¿no? sí. Porque si no, entonces sí caemos en cosas que ni católicas son, ¿no? Porque sí, justamente entiendo tu preocupación, Mari, No, podemos lo que caer en este panteísmo, ¿no? ajá, que a mí sí me ha tocado ver, eso no me lo toques, no lo toques. O sea, no, 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 es que es el de tu abuelita y solamente me lo dio, y hasta manazo va, no dices, bueno, ahí, ¿qué tan válido es? O sea, o qué tan cristiano es, pues ya te zumbaste a alguien que no sabía que era un objeto a lo mejor de alguna manera valioso para ti y que para esa persona, pues como no tiene ese significado, pues no lo es. O qué pasa si como ahorita al objeto lo volviste sujeto, le pasa algo a ese objeto y te derrumbas. No, o sea, también es eso, sí entiendo que no hay que caer, a lo mejor yo en ese sentido como que soy más práctica, ¿no? Que en al principio de la lectura decía, la modernidad nos ha quitado eso, bueno, la modernidad o ciertas cuestiones que vives que dices, bueno, hay cosas con las que tienes que aprender a no vivir. Así es esto, ¿no? Entonces eso te hace como que más ligero de carga, por decirlo así. Pero ¿y qué pasa si el objeto lo volviste sujeto y de repente te lo quitan? Pues va todo para abajo, ¿no? Entonces ahí como que la fe, como que tenemos que estar bien la fe puesta en Dios y lo demás es como comparsa, ¿no? No sé si estoy entendiendo que la lectura va más a darle mucha relevancia al objeto. Al volverlo sujeto, yo dije, pues sí me hizo ruido, o sea, de plano dije, no, pues está como que exagerando, porque no, a fin de cuentas siempre va a ser un objeto, ¿no? Pero sí, como dice, a lo Fray, mejor lo estoy ¿puedo viendo muy comentar extremista, ¿no? algo? Sí, yo creo, Mari, que por ahí iría el asunto, Fray, porque voy, Leti, dame un segundo, porque si nos vamos en ese sentido, fíjate que clásicamente se dice que los sacramentos tienen materia y forma. La materia es el signo sensible. En este caso, el bautismo, por ejemplo, el agua. En la Eucaristía, la hostia y el vino, ¿no? Y la forma es la formulación con la cual se consagra, se bautiza, etcétera, ¿no? Pero todos los sacramentos tienen su materia. Y esa es teología de la Edad Media, teología de lo más ortodoxa que nosotros nos podamos encontrar. Materia y forma. Y la materia es la que posibilita en cuanto a los sentidos, en cuanto a que nosotros entendamos lo que la realidad invisible que es Dios llega hacia nosotros. Entonces, todos los sacramentos tienen su dimensión material, ¿no? Y así viene en los manuales, vuelvo a insistir, si ustedes quieren más ortodoxos de la Iglesia Católica.
la materia y la forma. Porque en este sentido, sí entiendo tu preocupación y vuelvo a insistir, qué bueno que la expresas, Mari, porque no podemos caer tampoco en este materialismo, ¿verdad? Y en este de decir, ahí está mi esposa, mi esposo, mi novia, amigo, no. Solamente ese objeto, que aunque para mí es muy especial, no es esa persona, no es esa situación, pero sí me lleva o me conecta hacia aquello, ¿no? Muy bien. Gracias, Fray. De nada, Mari. Leti, ¿te escuchamos? Creo que ya se nos trabó Leti. Le dio frío. Mientras Sí, yo puedo. Lolita. ¿Puedo hablar, Fray? Muchas gracias por Sí, nada más que explicarme, déjenme ver porque creo en que esta Leti se nos trabó y así como presenté yo ¿puedo hablar, Fray? pero precisamente sí, Lolita, te escuchamos, después escuchamos a Vicky y a Sí. ver si logramos recuperar a Leti. Fray, una pregunta, bueno, tengo una duda ahorita con lo que usted acaba de especificar para recibir la hostia consagrada en la mano. Yo ya uso caminadora y nada más con la mano derecha la recibo e inmediatamente me la pongo en la boca y con la punta de mi lengua me llego a limpiar mi mano y ya. Está mal, es que ya como que pierdo la estabilidad y ya no me puedo sostener poniendo las dos manos como usted dice que la izquierda sosteniendo a nuestra mano derecha. No, claro. ¿Está mal la consagración o...? No, Lolita, en este caso, pues digo, es algo circunstancial, ¿no? Y que al final de cuentas ya no depende del todo de ti, por tu misma salud. Entonces tú con toda tranquilidad no pasa nada en ese sentido, Lolita. Ah, muy bien. Y también bueno, lo que estaban ahorita diciendo, para mí el jarro de agua como que se ha significado que al momento de que ya lo tomamos, como que poco a poco vayamos desechando todo lo que tenemos que ya no nos sirve o le puede servir a otra persona, darle otro uso, o sea, ya no acumular tantas cosas porque a mí sí me gusta, yo tengo muchas cosas todavía de mis padres, tengo sus fe de bautizo y luego me dicen, mamá, ya tira eso ya no está en los libros, eso ya, pero les digo, sí, ¿verdad? Pero vuelvo a leer sus cartas de mi mamá cuando yo me fui un tiempo a Veracruz a cuidar a una de mis hermanas. Tenía yo 17 años y me mandó a cuidarla. Y ella me mandaba sus cartas y las vuelvo a leer y siento que me está hablando y ya tiene mi Santa Madre 60 años de muerta. O sea, para mí ha sido como ahorita que estaban diciendo la hermana del vasito de agua de su esposo. Es una cosa que como que vive uno todavía todo eso, Fray. Bueno, en mi persona. Y también tengo un niño Dios que mi papá nos regaló cuando yo tenía 15 años y ya tiene 60 años conmigo también el niño Dios. Y cuando hablo con el niño o me preguntan, les digo, ay, no, ¿qué creen que mi papá? Como que si me lo hubiera contado ayer. Y recuerdo sus palabras, cómo nos los dio. Bueno, no, una cosa muy hermosa. Pero no sé si las tres cosas que yo digo sobre el jarro de agua también sea eso, ir limpiando todo lo que, pues lo que ya no acumular las cosas, sino sí ya deshacernos de ellas. Sí, claro, o sea, en esta función vuelvo a insistirlo, no se trata simplemente de juntar todo lo que en algún momento yo hice, compré, etcétera, no.
sino aquí en esto, Lolita, por ejemplo, descubrimos la diferencia entre un objeto sacramental para nosotros y algo contingente. Porque ahorita yo alcanzo a ver que tú atrás tienes como una especie de calendario, digo, no lo alcanzo a distinguir del todo, pero un calendario, ¿verdad? Ese calendario, por ejemplo, se va cambiando año con año. Y aunque puedo decir, este año fue muy bueno, este año conocí tal persona, etcétera, pero pues a final de cuentas es un calendario que hasta ahí se queda, ¿no? En cambio, tú misma notaste cómo te cambia la mente, la mentalidad, los ojos, la emoción, el tono de voz cuando hablas de las cartas, porque eso es otra cosa. Es decir, ese objeto tiene un plus, no nada más es el porque me recuerda algo. No, pues sí, guardáramos todo lo que nos recuerda algo, pues tendríamos bodegas y bodegas, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Muy bien, Lolita, gracias. Vicky, ¿te escuchamos? Tengo esa. Ya. Fíjese, Fray, que yo me remonto un poquito a la lectura del Ajá. jarro. Dice, hay que beberse al otro para amarlo. Los ojos que beben hablan el lenguaje del corazón. La mirada no dice nada de esas cosas, sino que habla de lo inefable, del amor. Solo la luz entiende. Para mí esa luz es Dios. Entonces cuando las cosas me conectan, no son las cosas en sí. ¿No lo dice? No es el jarro, no es la vela, no es lo que tenemos. Bueno, yo así lo entiendo, sino que todo eso me conecta con Dios y entonces yo tengo un cambio de actitud con las personas que me rodean. Cuando me recuerdan, tanto yo viví con ellos, qué tanto amor yo di, porque aquí habla del amor inefable, de lo que yo di, de lo que yo aprendí, de los cambios que yo tuve. ¿Qué aprendí con eso? Yo lo veo, si es ese jarro, pues ¿qué aprendí con ese jarro? ¿Qué transformación hizo Dios de mí para que yo me conectara con mi tú, con el otro, y que pude ayudarlo a que lo conociera él también y que él se llenara de ese mismo entusiasmo, como yo me lleno de Dios cuando hablo de él? Yo así es como lo entiendo, no en sí de llenarme de cosas, sino recordarlas, incluso hasta un pensamiento. Hablaba de que no toda la creación es Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando veo, todos los días paso por un pequeño parquecito cuando voy a hacer ejercicio y está lleno de patos, hay muchísima vegetación, árboles, y yo me la paso en todo el camino saludando a los patos, dándole gracias a Dios por el paisaje que estoy viendo, y eso me da una paz y me conecta con Dios. Así es como yo veo entonces para mí el jarro, ¿no? Para mí el jarro lo es todo, pero todo eso es Dios. Así es Exacto. como yo lo... Sí, Vicky, porque hoy digo, ahorita escuchándote, me lleva a decir que estos objetos son como una especie de plataforma que nos llevan a un más allá, a un otra cosa, a un encuentro con Dios. Y como tú lo dices, ¿no? No es que el pato te conteste, ¿verdad? Y te diga, buenos días, hija, ¿no? Con la voz de Dios, ¿no? O sea, es esta como plataforma que nos pone para conectarnos con. Justo es eso, los objetos sacramentales son mediaciones, no fines, son mediaciones. Muy bien, Sí. gracias. Muchas gracias. Sí, adelante, Leo, sí. En una ocasión tú nos dijiste que los sacramentales, no sé si fuiste tú, ¿no? O alguien, y los sacramentales son como el puente que nos llevan de aquí a donde está el Señor, o sea, donde está Dios. O sea, no son el objeto por el objeto, ¿no? Por decirlo que nosotros nos estábamos refiriendo que la vela, que las imágenes, que el crucifijo, que todo eso son partes sacramentales. Y los sacramentales no son Dios, sino son el puente que nos lleva, que nos ayuda a atravesar y llegar hacia la presencia de Dios. Es la imagen que yo veo y que me recuerda que voy a misa y a encontrarme con mi Señor, ¿no?
bueno, yo me acuerdo de esa plática, y así veo este sacramental. No es bueno, por decirlo ahora, pues lo volteé a mi sacramento, por decirlo, ¿no? Pero no es, y no voy a juntar todo porque me decía otro de los hermanos frailes, dice, ay, es que tu casa tiene muchas cruces. ¿Sí, qué hago? Pues si todas me las han regalado, ¿no? Y sí las ando regalando. Pero no quiere decir que no voy más allá, o sea, tengo que ir más allá, más allá. O sea, me recuerdan que tengo que hacer algo, tengo que estar con alguien más. Por decirlo, tengo que estar con mi esposo que está ahorita aquí junto a mí, ¿no? Tengo que estar con quién, con mis hijos también, ¿no? Cómo yo estoy. Eso es lo que recuerdo aquella vez. Sí, claro, porque son estos puentes que nos conectan con, hablando de estos objetos Sí, sacramentales, ¿no? ándale, sí, Estos sí. objetos sacramentales sí son esos objetos puente que nos Ajá, conectan con, pero que el fin no es el objeto, el fin es no, conectarme con, conectarme con. Ujú, porque digo, puede ser ahorita esta USB o puede ser este libro, ¿no? ujú, Pero el punto no es el objeto, sino el puente que generan con una situación, con una persona, ¿no? Por eso les digo que no podemos entender que todas las cosas que tenemos se convierten para nosotros en objetos sacramentales porque me recuerdan algo. Pues es evidente que todo lo que tenemos nos va a recordar algo, pero no nos lo recuerda y no nos conecta de la misma manera un esa basurita que ahí veo en mi piso a este libro, ¿no? Por ejemplo, que yo les platicaba, o sea, es distinto, ¿no? Y ahí podemos distinguir y zafarnos de esta tentativa quizá del materialismo, ¿no? No es acumular, no, no, porque pues no podemos, ¿no? Pero también por ello no estamos diciendo lo material no vale. No, o sea, vale en cuanto a que necesitamos de lo material para vivir. Lo cierto es que no le podemos dar la primacía a lo material, pero sería un absurdo decir, dejo todo lo material para vivir espiritualmente. No va por ahí el asunto. Aunque lo material hay que ocuparlo para llegar a lo espiritual, ¿no? En este camino. Muy bien, pues muy enriquecedora esta segunda sesión. Me parece que vamos, este, quienes no lograron presentar su objeto, no se preocupen, los vamos presentando poco a poco porque pues el libro se presta para todo esto, ¿no? Entonces, quienes ya nos presentaron su objeto, muchas gracias. Quienes no, la próxima semana o dentro de 15, así nos vamos a ir viendo. Quizá todavía no encuentran su objeto sacramental y esto va arrojando también más luces de ver qué sí y qué no podría ser un objeto sacramental para nosotros. ¿Sale? Pues entonces, muchas gracias por participar. Nos vemos entonces primero Dios, la próxima semana.